Pues a continuación vamos a comenzar con la ponencia inaugural de Marta Robles. Marta lleva más de 25 años ejerciendo su profesión en todo tipo de medios, desde que comenzó en la revista Tiempo y nunca ha dejado de colaborar en distintas publicaciones. Ha trabajado y dirigido programas de radio y televisión en canales como Televisión Española, Telecinco, Antena 3, donde se ha codeado con profesionales de la talla de José María Íñigo, Carlos Herrera o Jesús Hermida. Ha escrito varios libros de ficción y no ficción y en 2013 ganó el premio Fernando Lara de novela. Actualmente dirige un programa cultural para F Radio, colabora regularmente con diversos medios de comunicación, participa en el programa de Televisión Española Amigas y Conocidas y es invitada con frecuencia a mesas redondas e imparte conferencias. Entre sus numerosos premios cabe destacar el TP de Oro, 2 Antenas de Oro, 2 de Plata o el Premio Nacional de Comunicación, además del Fernando Lara de novela o el premio a la periodista más querida de Madrid. Vive en Madrid, está casada y es madre de 3 hijos. Marta, bienvenida a La Rioja. Adelante. Autoridades, amigos, muchísimas gracias por recibirme aquí en La Rioja. Es un honor para mí estar hoy con todos vosotros. No voy a decir, por cierto, vosotros y vosotras, lo siento, pero me lo prohíbe mi religión. Y a partir de ahí, empezar, y eso ya también es hacer lo que uno teme, porque cualquiera se atreve. Bueno, voy a empezar contándoos el porqué de esta conferencia, enseñándoos el último libro que he escrito, que lleva precisamente este título, Haz lo que temas. Haz lo que temas es el apócope de una frase de Ralph Waldo Emerson, que es un filósofo y pensador americano, un filósofo que para mí es de cabecera, y que tiene un ensayo sobre la autoconfianza titulado Haz siempre lo que temas hacer. Yo lo descubrí hace relativamente poco tiempo y la verdad es que me ha servido de mucho. Pero en realidad lo que más me ha servido ha sido reconocer en voz alta mi propia inseguridad, esa que nadie hubiera podido imaginar de ninguna manera y que yo confieso en mi libro que he tenido que jurar casi sobre la Biblia al decir que era insegura porque nadie ni siquiera había sospechado jamás que lo era, oculta como estaba tras todas mis máscaras. Os cuento el origen de toda esta aventura. Hace 2 años y medio me invitaron a pronunciar una conferencia en un foro de mujeres, liderazgo y superación. Y antes de elegir el tema, acudí a escuchar a una compañera y amiga que había elegido el tema del fracaso. Ella era pero había sido la directora de numerosas publicaciones de moda, de las más importantes en España, como Vogue, Yomoda, Grazia, y de pronto la habían despedido. La habían despedido de Grazia, había sido, por suerte, convenientemente indemnizada, pero se había quedado en la calle. Y ya sabéis lo que pasa en España. El fracaso está muy mal visto. En Estados Unidos el fracaso tiene que figurar en todos los currículums y no hay emprendedor que pueda hacer nada si no indica entre todo lo que cuenta sobre él mismo y entre sus experiencias el que ha puesto en marcha una idea, que ha fracasado, se ha levantado y ha vuelto a empezar. Bien, en España está muy mal visto y al que fracasa le señalan con el dedo. A mí me pareció increíble el acto de valentía de esta mujer, que además había estado al frente de numerosas publicaciones públicas y que había estado tan reconocida casi como un ministro, porque ser directora de una revista de moda implica que te llaman todos los días, te regalan cremas, te regalan bolsos, hacen no sé qué. En fin, no digo que los ministros les regalen ahora las cosas, o por lo menos que las acepten, pero lo que sí es cierto es que a las directoras de moda las consideran mucho, las invitan a todas las pasarelas, etcétera, etcétera, y de pronto deja de sonar el teléfono, desaparece y es así. Entonces, a mí me pareció un enorme acto de valentía el de Charo Izquierdo, que por cierto tengo la alegría de decir que ayer o antes de ayer la nombraron directora de la pasarela de moda Madrid Mercedes-Benz Fashion Week. Con lo cual, como siempre, tras un fracaso, si hay una voluntad, pues puede venir un éxito. En definitiva, el fracaso y el éxito no son nada más que impostores, distintos lados de la misma moneda. Bueno, el caso es que yo, al escuchar a Charo, dije, pero caray, qué acto de valentía. ¿Qué puedo hacer yo para ponerme a la altura de Charo, llegue o no? Y pensé, ¿y si por una vez en la vida reconozco aquello que solo sabe la gente más cercana a mí y que el resto, nadie, ni tú, desde luego, sospecharía de ninguna de las maneras, porque, insisto, tendría que jurarlo sobre la Biblia para que me creyeran? ¿Y si digo por fin que soy insegura? Y a partir de ese momento me senté frente al ordenador y decidí escribir una ponencia en la que contara por qué soy insegura.
Y empecé contando algo tan curioso como que a los 12 años yo no sabía montar en bicicleta. No sabía montar en bicicleta porque mi madre me sobreprotegía mucho. El caso es que ahora esto lo explico bien. Pero eso me llevó a que a los 12 años, la primera vez que me invitaron a dormir en casa de una amiguita, como estas cosas que pasan, pues ya sabéis que a los 12 años las niñas son una especie de centauro contemporáneo, ¿no? Que tienen la mitad de la cara y la cabeza y el cuerpo es una cosa y el resto son unas ruedas. O sea, todo el mundo va en bicicleta y si no vas en bicicleta estás perdido. A mí me invitaron por primera vez a ir a dormir a casa de una amiguita y además tenía mucho miedo a la oscuridad, pero por la noche me quedé tocando el pijama de mi amiga diciendo, Dios mío, así por lo menos se me va a pasar esto. Por la mañana, cuando me levanté, pues ya pensaba que se habían agotado todos los peligros, cuando de pronto llegó el hermano de mi amiga, que además era un chico guapísimo, estupendo, mayor, y dijo, ¿sabéis lo que vamos a hacer para empezar? Vamos a montar en bicicleta. Yo me puse pálida. Yo no sabía ni cómo reaccionar, porque además, ahora lo explicaré, era mucho más alta. A los 12 años yo medía lo mismo que ahora. Con eso tengo que decir todo. Bien. Total, que yo me fui con la bicicleta, me fui a donde las bicicletas y me dijo este chico, ¿quieres una alta? Y dije, no, por puro sentido común, porque no me había subido a una bicicleta en mi vida. Digo, por puro sentido común, que pueda tocar el suelo si me la voy a dar. Pero ni se me ocurrió, ni se me pasó por la cabeza decir que no sabía montar en bicicleta. Con lo cual, allá vamos, nos montamos en la bicicleta, yo me monto. Y al principio 2 pedaladas, una cosa, y mirando al infinito, y claro, a la cuarta me pegué un tortazo monumental. Y entonces mi amiga se volvió y me dijo, pero bueno, ¿qué te ha pasado? Si esto es una recta, si aquí no había nada, ¿esto qué es? Y entonces él dijo, ¿no te has dado cuenta? No sabe montar en bicicleta. Bueno, me hundió, me hizo polvo. Me hizo polvo porque eso que había querido mi madre, que era evitarme que me cayera, hizo que me restregara todo el orgullo por el suelo. Bien, los pilares de la inseguridad son 2 y están en la infancia. Por una parte es la falta de protección y por otra parte el exceso de protección. La falta de protección, más o menos todos sabemos lo que es, lo que pasa es que puede ser más o menos explícita. Hay una falta de protección que es simplemente la pura indiferencia. Cuando un padre o una madre no le presta ninguna atención a sus hijos, y bueno, pues pasan por su lado, pero ni lo reconoce, ni reconoce sus méritos, ni no, porque le da exactamente igual. Y luego hay una falta de protección que digamos que es un poco más agresiva, que es la que no reconoce nunca las capacidades de los niños. Ese famoso discurso de los padres, de todo lo has hecho mal, mira cómo lo hace tu hermano, tú no sabes, tú no vas a poder, tú nunca vas a llegar, tú eres fea, eres mala, eres tonta, como digo yo, eres mala, eres fea, eres tonta, no sirves para nada. Esa falta de protección te puede llevar a generar, por supuesto, una enorme inseguridad, pero además te deja unas cicatrices muy profundas que te van a acompañar durante toda la vida y, como digo yo, duelen cuando cambia el tiempo. Contra eso, en el otro lado, está el exceso de protección. El exceso de protección pensamos que es algo que, bueno, pues tampoco será tan malo, ¿no? Si tienes a alguien que te quiera mucho, 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 pues no. Los amores también hay que dominarlos y hay que aprender a querer bien y en la justa medida. Es decir, mi madre, por estar enfrente de mi padre, porque mi padre conmigo era justo una persona que no me protegía en absoluto, que no me reconocía las capacidades ni físicas ni intelectuales. Yo era la tercera de 3 hermanos, mi hermana tenía 5 años más que yo, mi hermano tenía 4 años más que yo, y yo, pues aparte de que a mi padre no le gustaban los niños, y era un hombre muy ocupado, empresario por cierto también, que no tenía tiempo absolutamente para nada, no sabía gestionar sus prioridades, atención, cuidado, que muchas veces nos pasa cuando nos metemos en una empresa que olvidamos las cosas más importantes de la vida. Bueno, pues él no le venía bien, Y además de eso, mis hermanos eran guapísimos. Digo que mi hermano era un niño de exposición, mi hermana era una niña monísima, y yo resulta que había salido el patito feo. Era desgarbada, era todo piernas, todo brazos, todo cuello, un bicho palo, directamente. Entonces, pues a mi padre no le divertía nada. Y lo que es peor, aunque ahora lo cuento con bastante humor, y precisamente lo estoy contando en este momento de mi vida porque no tengo ningún tipo de revancha ni ningún tipo de rencor, sino que he tratado de entender también a mi padre y a sus propias inseguridades, pues yo lo único que quería era tener su aprobación.
y no la tenía en absoluto. No la tuve primero en el aspecto físico y después no la tuve en el aspecto intelectual. Es más, cuando yo le dije a mi padre que quería estudiar la carrera de periodismo, me dijo que de ninguna manera, que no me iba a pagar la carrera. Yo me pagué la carrera de periodismo. Ya hice COU pensando que no sería capaz de aprobar la selectividad, la aprobé, hice la carrera de periodismo trabajando y estudiando y bueno, pues me basé toda la vida buscando la aprobación. Pero no quiero adelantar acontecimientos porque ahí tengo que contar cómo de patito feo me convertí en cisne, especie de cisne, y como luego volví atrás. Antes de eso quiero decir que si por un lado estoy hablando de la falta de protección y diciendo pues lo grave que puede llegar a ser, lo que nos hace a todos ir buscando la aprobación de los demás, que es terrible porque nos hace que permanentemente nos estemos comparando con los otros y sintiéndonos siempre peor, pues está el exceso de protección. Decía que todo el mundo piensa que con amar mucho vale. No, hay que amar bien. El exceso de protección lo que hace es que no te deja decidir. Los miedos, ya sabéis que son fundamentales para la vida. Uno tiene que estar alerta, tiene que tener un grado de miedo determinado para saber lo que pasa a su alrededor y poder defenderse de las situaciones adversas que nos rodean. Pero eso tiene que ser un grado de miedo determinado. Si el miedo se crece y se expande, al final a donde lleva es a la paralización de la propia persona, a que no sepa decidir, a que le pase lo que al asno de Buridán, que por no saber de qué montón de heno debe comer, pues acaba muriéndose, ¿no? Cuando uno se encuentra en esta circunstancia, en la circunstancia de la inmovilidad, es incapaz de desarrollar no solamente un proyecto, sino una relación normal con el resto de las personas. Y sobre todo es incapaz de creerse a sí mismo y por lo tanto de creer a los demás. Bien, la sobreprotección de mi madre, como digo, venía generada por la falta de protección de mi padre. Claro, ella veía que mi padre no me hacía caso, no me reconocía, no tal, y entonces ella quería sobreprotegerme. Con esa sobreprotección lo que hacía era defenderme del mundo exterior hasta el punto de que yo no pudiera integrarme dentro de ese mundo exterior, hasta el punto de que yo no aprendiera a montar en bicicleta. Esto en la época de mis padres era, digamos que bastante habitual. Tanto estas dos posturas eran bastante habituales, pero la de la sobreprotección no era como existe ahora. La sobreprotección en nuestros días ha crecido de una manera tan brutal que ya tenemos que empezar a planteárnoslo como lo que es y como lo que se empieza a considerar en la psicología, que es una especie de maltrato. Los padres de ahora a sus hijos los sobreprotegen muchísimo. Son los que se han dado en llamar los padres helicópteros, los que quieren estar pendientes de los niños a todas horas, saber todo lo que hacen, hacer los deberes con ellos, estar siempre, si aprenden a hacer una cosa lo tienen que hacer con ellos. Bien, estos padres que muchas veces se comportan de esta manera precisamente porque tienen poco tiempo de calidad para estar con sus hijos y sienten una especie de grado de culpabilidad, entonces piensan que protegiéndoles, que favoreciéndoles, diciéndoles que todo lo hacen bien, pues van a conseguir que los niños vayan mejor, lleva a situaciones increíbles que yo describo en mi libro. Yo he llegado a ver niños que llegan a las escuelas infantiles con 3 años sin haber aprendido a masticar. Niños a los que sus padres, por miedo a que se atraganten, no les introducen los alimentos sólidos en la dieta. Esos niños a los que no les introducen los alimentos sólidos en la dieta, cuando llegan a las escuelas infantiles, se encuentran no solo con un problema de los propios niños, sino con el problema de los educadores. Hay padres que no dejan que sus niños empiecen a andar a la hora que tienen que empezar a andar. Todo esto parece increíble, pero es radicalmente cierto. Igual que lo es que ahora estamos todos poniendo el grito en el cielo por el tema del bullying. Pero es que los niños que hacen bullying, no los niños que reciben el bullying, estamos hablando de los niños que hacen bullying, son niños súper protegidos. Son niños que piensan que pueden hacer lo que quieran, que se pueden saltar la autoridad porque están protegidos por sus padres. Y yo he llegado a ver a padres de niños que habían hecho bullying diciendo demostrádmelo si tampoco he hecho nada, justificando absolutamente lo que han hecho los niños. Bien, los dos pilares de la inseguridad son la falta de protección y el exceso de protección. Y eso es lo que yo sufrí a lo largo de mi vida y eso es lo que me ha llevado a muchos problemas en mi vida y a sufrir mucho y muchas veces en silencio. Y además a sufrir
siempre oculta tras nuestras máscaras. Todos en realidad llevamos muchísimas máscaras para poder enfrentarnos a la realidad. Yo al contarlo aquí en este libro ponía el ejemplo de una escena del Calígula de Albert Camus, que no sé si alguno ha leído o si lo recordáis, es un libro que para mí cambió la vida. Este libro de Albert Camus cuenta la historia de Calígula justo después de que se muera su hermana Drusila, porque parece ser que antes de morir la hermana del Cayo, con la que él tenía una relación amorosa, pues tenía sin duda una actitud fantástica y era uno de los mejores Cayos que había habido en la historia de Roma. Pero a partir de la muerte de Drusila se convierte en el hombre más cruel del mundo, con lo cual hasta sus propios allegados deciden que tienen que acabar con esta persona. Y pues él sigue haciendo toda su vida hasta que de pronto se entera de que hay una confabulación contra él y se entera que a la cabeza de esa confabulación está la persona más querida de entre todos sus allegados, que es Quereas. Entonces, en ese momento le manda a llamar y le dice: Quereas, ¿tú crees que dos personas de orgullo y sensibilidad semejantes pueden hablar, aunque sea una vez en la vida, liberados de todos sus intereses, de todos sus prejuicios, de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor? Y Quereas le dice: yo creo que sí, pero yo creo que contigo, Cayo, en estas circunstancias y tal y como estás, no. Dice: bien, quería saber si es verdad que coincidíamos. Pongámonos todas nuestras máscaras, cubrámonos como si fuéramos a la batalla y empecemos la conversación. Empieza la conversación y tras una escena bastante emotiva, al final Calígula le dice a Quereas: Quereas, ¿tú crees que hemos hablado, que dos hombres de orgullo semejante pueden hablar por una vez en la vida, de corazón a corazón, sin los intereses y los prejuicios? Y dice: yo creo que es lo que acabamos de hacer. Entonces él saca la tablilla de la confabulación y dice: y sin embargo, tú me escondías, que estabas al frente de la confabulación, y yo te escondía que lo sabía. Con lo cual eso significa que todos, a lo largo de nuestra historia y en enfrentarnos con el mundo, incluso con los más cercanos, solemos fabricarnos una serie de máscaras para que no se nos vean demasiado nuestras vulnerabilidades. Yo creo que eso está muy bien, y más en el mundo empresarial. Está muy bien que sepamos qué máscaras utilizar, y es fundamental saber hacerlo, porque no se puede exhibir absolutamente todo, pero hay que saber cuándo quitarse la máscara, porque a veces las máscaras se quedan pegadas a la piel y uno ya no sabe quién es. Empieza a no saber si es el de la máscara o el que está debajo. Hay que saber elegir las máscaras, y yo, por ejemplo, elegí las mías. Es muy gracioso porque desde que era muy jovencita, cuando iba a pedir trabajos, siempre me colocaba este tipo de tacones de 10 centímetros, que son los que suelo llevar, y la gente me decía: pero ¿cómo es posible que vayas con tantos tacones? Y era porque la manera de sentirme segura al enfrentarme a cualquier entrevista de trabajo era subir mi 1,73 sobre estos 10 centímetros, mirar el mundo desde arriba y además ir con otra actitud. Tanto que ahora cuando me dicen: no, te tienes que poner unos zapatos bajos, digo: si no sé correr con ellos, y no sé correr con estos. Eso. Y otra cosa que ha sido fundamental en mi vida, que es la máscara de la sonrisa. Ya sabéis que dicen los expertos que cuando uno sonríe, vive y ve la vida de otra manera, y es incluso un poco más feliz. Pero esa máscara de la sonrisa además te sirve para algo fundamental. Y por cierto, lo recomiendo también a los empresarios que tienen que andar pidiendo financiaciones por todos los sitios, y es lo que más cuesta. La sonrisa crea empatía. La sonrisa hace que te quieran un poco más. Y en definitiva es lo que todos buscamos: aprobación, que nos quieran un poco más, que confíen en nosotros y que podamos salir adelante. Bien, os contaba que yo he pasado en mi vida de ser patito feo a cisne y luego vuelta atrás, y todo esto os lo quiero contar porque es muy importante que aprendamos que nuestra puesta en escena, la estética, lo que nos relaciona con los demás, es realmente muy importante y nos hace caminar con una cierta seguridad, o justo todo lo contrario. Yo, como os digo, fui patito feo, y a los 12 años, mientras era patito feo, lo que hice fue tratar de ser la más simpática siempre, constantemente, porque parecía que de esa manera conseguía paliar esa falta de gracias que en mi casa me resaltaban, porque me estaban siempre comparando con mis hermanos, ¿no? Algo que es
pues que hace sufrir mucho, que realmente es muy terrible. Y aquí hago un paréntesis para decir que lo que pasa en la infancia es difícil de borrar, y os voy a poner un ejemplo de cómo llamaban a Hitler en su casa, que le llamaban bestia inútil, y cómo llamaban a Freud, que le llamaban mi niño de oro. Yo no sé si en las distintas casas les hubieran llamado de otra manera, ellos hubieran gestionado su vida y hubieran llevado adelante distintos proyectos, pero desde luego que ayuda, está claro que sí, y que es bastante significativo. Yo, de pronto, a los 12 años, justo sin aprender a montar la bicicleta, que todavía monto mal, pero bueno, monto. Bueno, pues di ese salto y me convertí de pronto esas piernas larguísimas que eran de bicho palo, pues oiga, que curiosamente, pum, pasó no sé qué, y resulta que estaban bien vistas, mira tú por dónde, todo había cambiado y tal. Y en ese momento fue muy gracioso, porque a partir de ese momento los mismos amigos que reconocían que bueno, que era un bicho palo, pero que era simpatiquísima y que además era muy lista y qué tal, empezaron a decirme lo contrario. Digo, oye, qué cosa más graciosa, o sea, los mismos que me habían reconocido pues que yo era capaz de hacer la empresa más arriesgada de no sé qué, los mismos, a partir de convertirme en una chica menos bicho palo, más vistosa, oye, ya no me reconocían nada. Una cosa absolutamente increíble. Bueno, yo me tuve que enfrentar a esos famosos tópicos, aunque sea rubia, pero además con los miedos añadidos de que uno, claro, nunca se cree que ha dejado del todo de ser bicho palo. Uno está ahí diciendo, bueno, pues no sé, cuando esto me lo dirán, pero yo no sé si me lo dicen. Y el aspecto físico marca mucho. Y ahí quiero también hacer un breve paréntesis por una cuestión que me preocupa especialmente ahora. Yo siempre he dicho que la belleza, aparte de que está en los ojos de las personas que te aman, está en la diferencia. Hace unos cuantos años, recuerdo que un día en Ibiza, cuando era jovencita, salí, fui de marcha por la noche, y entonces al día siguiente, que estaba destruida, estaba en la playa leyéndome un libro de Boris Vian que se llama Que se mueran los feos, que precisamente habla de esto, ¿no? De cuando hay cuando todos son iguales, todos quieren ser guapos, iguales, ¿no? Ahora hay muchas señoras, todavía no hay señores, hay muchas señoras que parecen iguales, clónicas, pues exactamente esto mismo pasa. Espero que no pierdan el norte. Y entonces de pronto, pues yo estaba leyendo y llegó un tipo enorme, 2 metros, tal, muy guapo, no sé qué, y me dice, che, vos, ¿no me reconoces? Y digo, pues no. Dice, pero si nos presentaron ayer. Y digo, ya, pero como tú me presentaron 20. Entonces, siempre he dicho que de verdad la belleza está en la diferencia, y que nuestros defectos incluso nos hacen únicos. Pero sí que es cierto que quiero hacer una mención especial a que ahora mismo hay una presión brutal sobre todo lo estético, y ya no solamente sobre las mujeres, también sobre los hombres, y que esto está llevando además a un fenómeno terrible sobre el que quiero incidir, que es el fenómeno de las redes sociales. Muchos chicos, sobre todo adolescentes, chicos y chicas, más chicas, pero ya muchos chicos también, se exponen al juicio de las redes sociales porque consideran que de esa manera se van a integrar. Y es curioso porque llegan incluso a preguntar si son guapos, si esto está bien, si lo que tienen, a exponerse a las redes sociales. En las redes sociales no suele responder el individuo, responde el colectivo, y el colectivo es muy cruel. Se han llegado a dar circunstancias terroríficas en los chicos jóvenes que han llevado incluso a estudiar por qué hay tantos casos de suicidio de chicos adolescentes que se exponen a las redes sociales. Esto lo digo porque creo que los padres tenemos que estar muy atentos a los niños que ya entran en las redes sociales. Se supone que deberían entrar a los 14 años, pero ya sabéis que empiezan a entrar incluso mucho antes. Bueno, el caso es que yo pasé, como os digo, de patito feo a cisne, y ahí estaba yo, acostumbrándome a hacer cisne, trabajando, estudiando en la universidad, con el aliciente de haberme encontrado un novio, que por cierto, también hago aquí otro paréntesis, este libro está dedicado a 3 personas, uno a mi primer novio, otro a mi madre, y otro por ese torrente de amor, y otro
a mi marido. Imaginaos cómo es de seguro mi marido para que pueda estar dedicado también a mi primer novio. Esto es lo que me ayuda de una manera sustancial. Bueno, el caso es que yo estaba muy contenta porque gracias a mi primer novio, que fue la primera persona que creyó en mí pese a mí, pues yo soy universitaria, soy periodista y soy escritora. Si no, realmente no lo habría conseguido, y creo que es muy importante ser agradecido, porque además no es nada sencillo aguantar a una persona insegura que está todo el rato preguntando, ¿y lo he hecho bien? ¿Y lo he hecho bien? Y de verdad, y he puesto en este correo lo que tenía que poner, y el artículo lo he hecho bien, y el libro está bien, y he salido bien, y no se me notaba una cosa aquí, y no estoy fea, y no tal. Bueno, el caso es que, como digo, estaba muy acostumbrándome a ser cisne y además potenciada por mi novio, cuando de pronto tuve un accidente. Tuve un accidente y estuve 2 años sin andar. Con lo cual, eso me hizo ir de patito feo a cisne y vuelta atrás. Porque cuando además uno de pronto se siente dependiente, está sin andar, llevas muletas, pues por supuesto que hay cosas mucho más graves, por supuesto que unos tendrán otros defectos, pero el problema es que cada uno ve el suyo. Hay una patología que se llama dismorfofobia, que es una cosa curiosa y que nos hace que cuando tenemos algún tipo de defecto, sea lo que estemos mirando constantemente. Cuando uno lleva las muletas o tiene una cosa en una pierna o en un brazo o en lo que sea, pasa por un espejo y es lo único que se ve. Es como cuando a una adolescente le sale un grano y tiene que ir a una fiesta, que lo único que se ve es el grano que no le ve nadie. Pues exactamente lo mismo. Eso es la dismorfofobia y eso hace sufrir. Esas son las inseguridades físicas. Pero claro, luego están las inseguridades intelectuales, las intelectuales socioeconómicas, todas esas inseguridades por las que los que estamos poco protegidos en nuestra infancia caminamos doblemente. ¿Por qué? Porque si no te construyen un poco tu entramado intelectual y lo tienes que buscar tú solo, nunca estás seguro de si estás haciendo exactamente el entramado que corresponde. Esa inseguridad intelectual no se pasa, pero sí que se puede aprender a sobrellevar. Y ahora vuelvo otra vez sobre el principio. Es decir, nosotros necesitamos el miedo para sobrevivir. Y hay que decir algo importante. La duda es fundamental en el ser humano. Nosotros, y vosotros los emprendedores muchísimo más, yo también soy emprendedora, por cierto, he puesto en marcha 2 o 3 empresitas, bueno, pues todos tenemos que dudar. Y si no dudamos, no avanzamos. El ser humano no habría avanzado si no fuera por sus propias dudas. Con lo cual es básico y fundamental pararse a dudar y desde la duda saber hacia dónde va. Eso significa simplemente que vamos a reflexionar. Insisto, ese grado de duda es estupendo siempre y cuando no nos inmovilice y nos deje sin esa capacidad de acción. Entonces, nosotros, dependiendo del tipo de inseguridades que tengamos, pues tenemos que saber que tenemos que enfrentarlas de una manera determinada. Cada uno lo va a hacer como pueda. Alguno lo hará a lo bestia, como yo, es decir, si yo no sé, no sé montar en bicicleta, me voy a subir sobre ella y me voy a dar 2 tortazos. Si mi madre no me deja salir a correr, pues yo me voy a ir a montar en ultraligero o si tal. Pero cada uno tiene que buscar la manera de enfrentar sus temores. Y los temores de cada uno, además, han de ser perfectamente comprendidos por los que está al lado, porque muchas veces son temores que ni siquiera tienen fundamento, pero es básico sacarlos adelante. Hay temores, además, y inseguridades característicamente masculinas y característicamente femeninas. Yo, que soy absolutamente feminista, y que nadie se asuste porque es que no estoy disparando con una metralleta a nadie, porque yo digo que feministas son exactamente todas las personas y los hombres de bien que yo he conocido en mi vida, porque son simplemente las personas que quieren que haya una equiparación de derechos. Eso es el feminismo y no otra cosa. Y yo, que soy absolutamente feminista, sé perfectamente que las mujeres y los hombres no somos iguales, ni queremos, ni tenemos ninguna necesidad, pero está claro que cada uno hemos generado una serie de inseguridades particulares que hacen que nos enfrentemos al mundo de una determinada manera. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Las mujeres tenemos muchas inseguridades. Además,
siempre que me preguntan, ¿son más las inseguridades son más habituales entre los hombres o entre las mujeres? Y digo, pues mira, curiosamente son igual, más o menos. Lo que pasa es que las mujeres somos más transparentes y las mostramos más. Se nos nota más. Los hombres, sus inseguridades, en general las muestran a veces con un tic, simplemente con pequeños gestos. Pero ahora diré que las inseguridades de los hombres suelen ser más problemáticas que las de las mujeres, porque, entre otras cosas, hay mucha inseguridad que es germen del maltrato masculino. O sea, hay muchos hombres que se vuelven maltratadores porque su propia inseguridad les hace que no sepan cómo gestionarlo, y para avanzar lo que hacen es achantar a la persona que tienen al lado. Pero bueno, vamos con las inseguridades masculinas y las inseguridades femeninas. Ya sabéis todo eso de las recolectoras y los cazadores, por aquí, por allá. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres tenemos unas inseguridades que son atávicas de siempre, ¿no? Nosotras tenemos inseguridades porque a lo largo de la historia de la humanidad no hemos podido desarrollarnos intelectualmente como necesitábamos, porque hemos tenido que utilizar una serie de medios casi civilinos para poder llegar a nuestro objetivo, porque no nos quedaba otro modo para hacerlo, y porque nos han discriminado absolutamente. Entonces, esa es una de las cosas que nos ha hecho sentirnos inseguros. Cuando salimos a batirnos el cobre, cuando salimos a la arena, pues llevamos toda esa carga anterior, con lo cual tenemos esas inseguridades del pasado. Pero es que además nos hemos encontrado en un momento en el que pretendemos ser superwoman, queremos llegar absolutamente a todo. Entonces tenemos la presión cultural, la presión física, que hace en un momento como el de ahora que solamente se valora la juventud y la belleza, que queramos estar permanentemente jóvenes, estupendas, y como digo yo, con las ingles depiladas, pero es que ya llega un momento que es que hay que llegar absolutamente a todo, ¿no? Entonces queremos atender a nuestra familia, atender a nuestros hijos, estar perfectas, llegar a un sitio, llegar a otro. Ya no solo lo que nos digan los demás, es lo que nos decimos nosotras mismas. Y claro, todo eso nos genera una presión terrible. Máxime cuando tenemos otro condicionante, que es el puramente físico. Las mujeres somos una hormona con dos piernas, y eso tenemos que asumirlo desde siempre. Somos una hormona con dos piernas, y eso significa que cuando va fluctuando nuestro sistema hormonal, pues nos encontramos en momentos en los que somos más vulnerables. Fíjate si seremos fuertes, que incluso pese a esa vulnerabilidad de momentos determinados, que es pues en el embarazo, en el parto, después en las menstruaciones, en la menopausia, incluso en esos momentos nosotros somos capaces de establecer una línea para sacarlo todo adelante como corresponde. O sea que de sexo débil, más o menos todo lo contrario, porque tenemos todo eso, todo eso, que claro, es un caldo de cultivo increíble para nuestras propias inseguridades. Pero, por su parte, y luego uno último que es tremendo, que es el de la maternidad. Es decir, nosotros estamos siempre abocadas a eso de quiero ser madre, no quiero ser madre, no quiero ser madre, no quiero, no puedo. Entonces, todo eso metido en un saco, o sea, las inseguridades culturales, las físicas, las fisiológicas y las inseguridades de la propia maternidad, nos hacen que nuestro caldo de cultivo para la inseguridad sea enorme. Insisto que nosotras lo sabemos gestionar, tenemos más enfermedades, somos más proclives a las enfermedades del alma, pero de alguna manera las sabemos gestionar mejor. Los hombres, por su parte, como digo, no están tampoco en el mejor de los momentos, porque les ha cambiado todo el rol. Antes iban a cazar el mamut, lo traían y ya se acabó lo que se daba, no tenían ni que hablar. Pero ¿ahora qué hago? Traigo el mamut, pero sí que está en casa. Y además resulta que mi mamut es más pequeño que el que han traído aquí. Si aquí han traído un pedazo de mamut, ¿el mío qué? Si no sirve absolutamente para nada. Entonces no saben qué hacer. Ni qué hacer. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Un momento, ¿tengo que llorar? Sí, es que me dicen que tengo que mostrar mis emociones, porque si no soy un tarao. Y entonces, ¿qué hago? ¿Lloro? ¿O no? ¿Qué? Entonces, claro, es un momento de una enorme inseguridad. Los hombres están pasando por ese momento de enorme inseguridad. Entonces, insisto, hay muchos que bueno, pues lo tienen capacidad para gestionarlo, y los que no tienen capacidad para gestionarlo a veces reaccionan exactamente como los animales heridos, que es como solemos reaccionar los inseguros. Los animales heridos reaccionan atacando. Bueno, hablo mucho de la inseguridad. Yo no sé cómo voy de tiempo, porque estoy por aquí, que me pongo a hablar y no paro, que no puede ser. Bueno, hablo mucho de la inseguridad, pero yo creo que lo importante es saber
qué podemos hacer contra la inseguridad, qué podemos hacer para hacerla amiga nuestra, para aprovechar todo eso de bueno que tiene, para aprovechar esa empatía que genera, para aprovechar que los inseguros somos más capaces de escuchar y de reflexionar que los muy seguros. Yo digo en el libro, prefiero ser insegura a ignorante, porque no dudéis, desde luego, de que cualquier persona que sea absolutamente segura y esté segura de todo es un perfecto imbécil, con lo cual casi es mejor ser inseguro que ignorante. Pero ¿qué hay que hacer para superar la inseguridad, para poder convivir con ella, para ponerla de nuestro lado? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es eso que he hecho yo, que es reconocerla. Hay que reconocerla. Reconocer la inseguridad es un salvavidas. Yo le recomendaría muchas veces a los políticos que se hicieran más creíbles, que dijeran no sé. Si alguna vez dijeran no sé, es que sería tan importante. No sé, no os preocupéis, no sé, pero vamos a ver cómo lo podemos organizar. No sé, no, pues no sé, está mal visto, porque en esta sociedad nuestra está mal vista la duda, está mal vista la debilidad, entre comillas. Y dudar, en su justa medida, no es debilidad, es una fortaleza. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero lo que hay que hacer es reconocer la inseguridad. Después de reconocer la inseguridad, es fundamental que aprendamos a no compararnos con los demás. Los inseguros en general nos comparamos con los demás y siempre salimos perdiendo. Por eso yo siempre digo a los padres que mucho cuidado con las comparaciones entre hermanos. Es que tu hermano lo hace mejor, es que tu hermano en el colegio, es que fíjate qué ojos tiene tu hermana. Se acabó. Las comparaciones no, porque las comparaciones nos llevan a hacernos pequeñitos, a no saber afrontar las cosas. Una vez que uno sabe que siempre que se compare con el resto del mundo habrá unos que son mejores, otros peores, otros como nosotros, pues todo ya se encauza y sigue el camino concreto que tiene que pasar. Luego es muy importante aprender a decir que no. El gravísimo problema que tenemos los inseguros es que no nos atrevemos a decir que no, porque estamos pendientes de la aprobación de los demás. Lo que queremos conseguir es que nos quieran, en definitiva. Como queremos conseguir que nos quieran, y eso le pasa también muchas veces a los empresarios cuando quieren conseguir algo determinado, que piensan que si de pronto entra un inversor y le dicen a todo que sí, todo va a estar bien, y es justo cuando se equivocan, porque al inversor le tienen que decir, esto sí, pero esto no, es que esto no nos lleva a ninguna parte, y si no se lo dicen, ¿qué es lo que pasa? Que el inversor no les respeta. Bueno, pues lo mismo pasa en la vida cotidiana. A menos que aprendas a decir que no, cuando tienes que decir que no, nadie te va a respetar como corresponde, y no te van a querer más, sino que te van a querer mucho menos. Hay que hacer otra cosa, que eso es lo que dice también Ralph Waldo Emerson, y que es fundamental, y es mirarse en el interior y tratar de buscar las soluciones a nuestras cosas, tanto las responsabilidades como las soluciones dentro de nosotras. Ni la culpa lo tienen todos los de fuera, ni la solución está en todos los de fuera. Hay que mirar dentro de nosotros mismos y saber que lo que nosotros aportamos puede ser tan importante y tan valioso como lo que aporta el resto de la gente. A partir de ese momento sabremos también que no somos perfectos, porque como decía Shakespeare, la perfección es enemiga de lo bueno. Y como la perfección es enemiga de lo bueno, tenemos que absolvernos, absuélvete a ti mismo, dice Ralph Waldo Emerson, cuando hemos cometido un error o cuando fracasamos en algo para poder seguir adelante. Y a partir de ese momento tenemos que empezar a buscar, a crearnos pequeñas metas. Es decir, no se trata tanto de alcanzar la luna el primer día, sino que tenemos que buscar pequeñas metas. En este libro mío, en Haz lo que temas, al final recojo un montón de frases de distintas personas, de todos los ámbitos, periodistas, escritores, médicos, actores, tal. Y, por ejemplo, Carmen Posada siempre dice que ya le debe todo a sus inseguridades. Lo que ha hecho ha sido irse poniendo pequeñas metas para irlas consiguiendo, que es lo que llama el método Serrat, por una canción que contaba de los gorriones que van de nido en nido, cogiendo sus pequeñas cositas. Hay que ponerse pequeñas metas y no crear falsas expectativas. Y sobre todo hay que pensar que como la perfección no existe, hay que tender a la excelencia y que la excelencia está en el camino, en algo tan fácil como tratar de hacer las cosas lo mejor que podemos y sabemos. Quien hace lo que puede no está obligado a más, pero eso sí, tiene que hacer todo lo que puede. Es decir, al talento hay que aunar el esfuerzo de verdad de ponerte encima de la ola famosa del surf, ponerte encima de la ola y desarrollarla y estar las horas que hagan falta, ¿no? Hay que hacer todo lo que no puede, pero quien hace todo lo que puede no está obligado a más. Yo creo que otra de las cosas fundamentales que me ha enseñado a mí
las ganas de superar la inseguridad, es que el buen empresario o la persona que quiere llevar adelante un sueño, la persona que tiene un proyecto, a su talento le tiene que añadir, como digo, el esfuerzo, pero tiene que añadirle también las buenas compañías. Ayer lo hablábamos en la cena y yo quería dejar constancia aquí de algunas cosas que pasan en la vida más allá de la propia empresa, pero que en definitiva sí es que las empresas son reflejo de la vida. En la vida normal muchas veces nos encontramos personajes muy tóxicos, personajes con los que se nos acercan y al final pues hay de varios tipos. Unos que nos están diciendo todo el rato que esto es imposible, no puede ser, porque todo está mal, porque todo es terrible, porque tal. Otro que solamente hablan de ellos mismos y nunca escuchan absolutamente nada de las cosas que nosotros decimos. Y otro que además quieren que nos vaya mal. Que quieren que nos vaya mal. Es la manera en la que son felices. Es que si no les va mal y si no les cuentas una tragedia, ellos no se sienten bien. Esas personas son personas tóxicas y esas personas no pueden acompañarnos en el camino a alcanzar nuestros sueños. Esas personas a veces resulta que son nuestros socios en las empresas y esas empresas dan al traste completamente. Además del pacto de socios, yo creo en una pura intuición, en un sistema de verantes, de saber que con tu compañero de viaje, independientemente de que sea en un matrimonio, o en una pareja o en una empresa, tiene que haber tres patas, es un banco de tres patas, tiene que haber, como digo yo, cabeza, corazón y sexo. Cabeza para tener esa complicidad intelectual, corazón para quererte con esa propia persona a la medida que tengas que graduar ese amor, y sexo porque esa persona te tiene que gustar. Tanto si es tu socio, como si es tu amigo, como si es tu amante, como si es tu perro. Son determinadas cosas que tienes que tener realmente en la vida. Bueno, yo creo que poco más os puedo decir. Solamente os quiero decir que a esta frase de Ralph Waldo Emerson, la de haz siempre lo que haz siempre lo que temas hacer, yo añadí una coletilla. Y es haz siempre lo que temas hacer, pero sin hacerle daño a los demás. Una de las cosas fundamentales en nuestra sociedad es partir de la base de que nosotros no somos perfectos. Las reglas están establecidas, igual que el protocolo, para que podamos convivir en sociedad. Si todos fuéramos perfectos, todos sabríamos lo que tenemos que hacer y nadie haría daño al contrario. La elegancia en la vida no es otra cosa más que no hacer daño a los demás. Y realmente, si nosotros cumplimos las normas de manera natural, sin excesos, lo que haremos será posibilitar una vida muchísimo más feliz entre todos. Con lo cual, yo creo que hay que hacer lo que se teme, hay que hacer siempre lo que uno teme, pero desde luego sin hacer daño a los demás. Y creo que así también se puede triunfar. Muchas gracias. No sé si queréis preguntar alguna cosa o cerramos aquí, lo que queráis. Vamos en tiempo, ¿no? ¿Vamos en tiempo o no? Sí. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o... Sí. ¿Cómo, así en general, en esta sociedad en la que vivimos, cómo de cobardes solemos ser para enfrentar y decir, voy a hacer realmente lo que me da miedo porque puede que aquello no sea de éxito? ¿Me has oído? Yo sí, pero los demás no, igual no. Pues, ¿cómo de...? Vale, ok, vale. En nuestra sociedad, ¿cómo de cobardes somos? Porque realmente hay que ser muy valiente, ¿no?, para decidir, esto que me da miedo puede que aquí esté mi oportunidad de éxito. ¿Cómo de cobardes solemos ser en general? Depende un poco de todas estas cosas que os he ido contando. Depende mucho de qué haya sucedido en nuestra infancia, del apoyo que hayamos tenido de las personas que nos hemos ido encontrando a lo largo del camino, de cómo nos hayamos ido desarrollando. Hay personas que son absolutamente temerarias y a mí tampoco me gustan, porque esas son, como te decía, prefiero ser insegura e ignorante, y las personas temerarias también arrastran al fracaso a las empresas, a las personas y al mundo entero. Y cuidado, porque tenemos algunos temerarios por ahí que están ahora mismo muy vigentes y da un poquito de miedo. Pero yo creo que hay personas que son muy cobardes porque no se atreven,
y hay personas que son muy cobardes porque no les dejan ser valientes, ¿no? ¿Cómo de cobardes somos? Ya te digo que depende de nuestras propias circunstancias, pero en general yo creo que España, que por cierto yo digo aquí que es que me gusta mucho España, que a mí, mira, no tengo, me gusta España, me gustan los españoles, la tortilla de patata, me gustan el flamenco, en fin, no tengo ningún complejo en decir todas esas cosas. Pues creo que España es un país de valientes y no hay nada más que verlo en que España sobrevive gracias a las pequeñas y medianas empresas. Si no fuera por las pequeñas y medianas empresas, este país no iría a ninguna parte. Aquí hay empresarios de todo tipo. Yo, además de este libro, he traído aquí, para que lo tuvierais en esta sede, un libro que escribí hace 18 años que se llama Los elegidos de la fortuna. Es un libro en el que cuento la historia de 19 empresarios, iban a ser 20, pero el 20 era un empresario vasco que después de hablar 5 horas con él me dijo que su mujer estaba aterrada, que él estaba muy amenazado y que realmente pues prefería no figurar en el libro y por supuesto pues le devolví la cinta, que en esos momentos había cinta todavía. Y bueno, pues cuando vi a los empresarios, cuando empecé a escuchar sus historias, me di cuenta del enorme grado de valentía que hay en este país, del enorme talento que hay. Entonces, fue muy gracioso porque dije, bueno, ¿cuáles son las características generales de un empresario? Después de hablar con todos, ¿no? Entonces decía, bueno, pues un empresario tiene que tener talento, en la medida que corresponda, tiene que tener esa capacidad para esforzarse, tiene que tener ese punto de riesgo y con eso, con ese cóctel, seguro que va a ir para adelante. ¿Pero qué es lo que le puede frenar? Y entonces ellos me dijeron, en aquel momento me hablaron del terrorismo. Hay otro tipo de terrorismo que sigue vigente, que es el fiscal, y ese sigue completamente vigente, me vas a matar, pero sigue completamente vigente. Y luego está la suerte. Todo el mundo dice, no, es que la suerte se puede buscar y tal y cual. Pues todos los empresarios me decían, la suerte se podrá buscar, pero como no esté de espaldas, o sea, como no esté la suerte, es que ya puedes hacer lo que sea. Y es curioso porque viendo todas las historias de los empresarios lo vi. Pero más curioso todavía que después, y está al final de este libro, recuperé las características del empresario que figuraban en un libro de Werner Sombart de la Edad Media que se llama El burgués. Y resulta que eran las mismas. Bueno, diré que allí, o sea, que en otros países lo tenían un poco más fácil para ser empresarios, porque aquí ya sabéis que por un tema de religión y por un tema de cómo estaba estructurada la sociedad, casi estaba mal visto. Pues con todo, este es un país de pymes, de pequeños y medianos empresarios, de gente que sale adelante, de gente que es, pues eso, que es autónoma, que se juega la vida todos los días, que sale adelante y que se tiene que poner sus distintas máscaras, la de la sonrisa, la otra, la que sea, para convencer al de al lado. Somos un país de valientes, totales. Buenos días, Marta. Buenos días. Yo me llamo José Manuel, soy periodista y tengo una vaga idea de emprendimiento. Enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias. Y me gustaría preguntarle, ¿es buena la idea de que en España se obligue a todo el mundo a emprender para salir adelante? No, bajo ningún concepto. Y además yo debo decir que no todo el mundo sirve para ser empresario, porque, por ejemplo, hay gente a la que le da mucho miedo. O sea, hay gente que no quiere estar constantemente decidiendo. La libertad de decisión, al final, como decían los existencialistas, es una carga muy dura, estar teniendo que decidir constantemente y estar teniendo que arriesgar constantemente. Y hay gente que no está preparada por sus características personales, con lo cual no todo el mundo tiene que estar abocado a la empresa. Y a mí me parece un enorme error que en este país empecemos a pensar que es que todo el mundo tiene que ser empresario. No, aquí tiene que ser empresario el que crea realmente y firmemente que puede aguantar con la presión que implica emprender, que es una presión muy potente, que es una presión que uno se lleva a casa, que está encima de los hombros constantemente, que es un esfuerzo insólito. Entonces, a mí eso me parece una trampa.
Eso me parece una trampa de nuestros gobernantes, que no están sabiendo encontrar el camino para que haya una parte de la población que tenga un tipo de condiciones laborales que sean lo suficientemente dignas y que estén bien, y que haya otras personas que emprendan y que puedan hacerlo gracias a que tienen también las condiciones para poder montar sus empresas, contratar a esas personas, etcétera, etcétera. Antes de nada, una observación. Los compañeros que están abajo en las diferentes salas también tienen la posibilidad de hacer preguntas. Fenomenal. Entonces avisamos a los técnicos de abajo para que quien quiera también pueda tomar la palabra, y luego además utilizar el hashtag Día Emprende Rioja para también a través de redes sociales poder hacer algún tipo de pregunta a la ponente. Gracias. Fenomenal. Buenos días, soy Jonathan, estudiante. ¿Cómo crees que habría que enseñar a las nuevas generaciones a emprender? No sé exactamente si se puede enseñar a emprender. Tiene que haber algo intrínseco dentro de la persona que le lleve a emprender. Lo que sí creo que se puede enseñar es a tratar de gestionar las empresas, que eso es fundamental. Entonces hay que empezar diciendo a todas las personas que van a emprender que tienen que buscar una buena compañía, no solamente un buen socio, sino rodearse de un gran equipo, hacer su pequeño camelot, es decir, su tabla redonda, ser ellos los reyes Arturos y tener un equipo de caballeros que realmente les ayuden a conseguir realizar su sueño y tener ese camelot en marcha. Creo que eso sería lo más importante, y aprender, y además que supieran un poco todo lo que implica el emprendimiento, es decir, que supieran que implica ese esfuerzo y esa dedicación constante, que implica reinversión de lo adquirido, en fin, yo creo que aprender a querer ser empresario es difícil. Yo creo que a lo que hay que enseñar es a gestionar las empresas desde la realidad. Desde hacerles ver que un empresario no nace siendo Amancio Ortega, ¿no? Que primero tiene que estar en un tallercito y hacer batas de guatiné y no se sabe nunca si llegará a tener Zara. Ahí. Hola, Marta. Hola. También me ha resultado muy interesante, pero yo ya soy mayor y no me voy a convertir en cisne. Si soy pato y feo, pero si ¿qué ya me lo recomiendas? eres. Dime, perdona. Si soy pato y feo, ¿qué me recomiendas? Mira, yo creo que nadie es ni pato ni feo si las personas que lo aman lo ven cisne. El problema que hay es que a mí me veían pato y feo de niña. Y a lo mejor no era ni tan pato ni tan feo, pero yo me sentía así. Entonces, por eso te digo que la belleza de cada uno está, siempre lo digo, en los ojos de los que te quieren. Porque los que no te quieren siempre te van a sacar defectos, aunque seas el Macpherson. Entonces, los que te quieren, sin embargo, te van a mirar con otros ojos y de otra manera. Y además te voy a decir una cosa, que yo creo que es algo muy recomendable. Tanto los guapos como los feos, cuando se está con ellos mucho rato, pues los acabas viendo más o menos igualados. Y todo depende del grado de ingenio, del grado de sentido del humor, del grado de comprensión, que tú los veas de una manera determinada. Y además hay otra cosa. Si un patito feo escucha, oye, se vuelve tan seductor, porque no hay nada que nos guste más que nos atiendan y sentirnos únicos. El padre de Miguel Bosé, ¿cómo se llamaba el torero? ¡Ay! Luis Miguel Dominguín, él siempre decía, yo no conquisto, yo me rindo. ¿Por qué? Porque se ponía a escuchar como un loco y claro, la gente caía rendida a sus pies cuando él se rendía. Así que si te sientes patito feo, que yo no te veo así, ¿ves? Pues si te sientes patito feo, tú ya verás, prueba, escucha con mucha atención. Ya verás cómo rápidamente te conviertes en cisne. Bueno, pues hemos terminado. Muchas gracias. Me ha encantado estar con vosotros. Gracias.